Bienvenidos a tu canal de Historia y Misterio. Mi nombre es José. Bien, le daremos continuación a nuestra historia que narra el inicio del Islam. Hemos tomado de referencia, como es natural, la vida de su profeta Mohammed. En el capítulo anterior narramos cómo Mohammed se convirtió en un jefe de Estado, siendo no solo ahora un líder religioso, sino también político. Les enseñó a su pueblo cómo defenderse y también a ser justos en la guerra, ya que no tenían permitido matar mujeres ni niños y los prisioneros de guerra tampoco eran asesinados, ya que les mostró el principio de que el enemigo de hoy se puede convertir en el hermano en la fe del mañana. También les dio más derechos a las mujeres, ya que con las leyes que el profeta había establecido en ese tiempo podían estudiar, poseer bienes y participar del comercio como cualquier hombre. Continuando con la historia, para el año 628, las batallas que habían ocupado a los musulmanes con los mecanos habían llegado a su fin. A pesar de ser peligroso y muy arriesgado, el profeta emprendió una peregrinación a la Meca con unos 1000 musulmanes aproximadamente. Todos los ritos y costumbres se cumplieron. Los camellos vestían túnicas especiales y los hombres vestían de blanco y todos sin armas. Cuando llegaron a Hudaybiyah, donde todo tipo de violencia está prohibida, Mohammed se sentó a esperar en lugar de entrar y envió un emisario a la Meca para pedir permiso para culminar la peregrinación. Como Mohammed ya era un político, estaba usando la diplomacia hasta cierto punto, porque sabía que si los dirigentes de la Meca le negaban la entrada, estarían abusando de su posición como guardianes de un lugar sagrado. Los líderes de la Meca no sabían qué hacer, así que los mecanos ofrecieron un tratado. Ali iba tomando nota con el negociador mecano a su lado, y cuando Mohammed se declaró a sí mismo como el profeta de Dios, el mecano dijo: «Yo no creo que tú seas el profeta de Dios, no puedo firmar eso». Y dijo: «De acuerdo entonces, Mohammed, hijo de Abdalá». Y muchos de los musulmanes lo consideraron un insulto, así que comenzaron a amotinarse. Mohammed regresó a su tienda y le preguntó a su esposa Salama qué debía hacer, y ella le dio un consejo. Parte del ritual es que sacrifiques un camello, y así lo hizo. De algún modo se disipó un poco la tensión. Sin embargo, esto marcaba el final de la peregrinación, y así, a regañadientes, los musulmanes regresaron a Medina sin haber podido entrar a la Meca. Pero al posponer la entrada a la Meca durante un año, los musulmanes se consagraron 10 años de paz y su reconocimiento como entidad política. En el tratado se consiguió protección y libertad de movimiento en Arabia, por lo que no les harían daño. También, con eso se logró libertad de predicar el Islam. A partir de ese momento, mucha más gente comenzó a acudir al profeta y a convertirse al Islam. Un año después de los tratados de Hudaybiyah, los seguidores junto a Mohammed regresaron a la Meca. Tras años de rechazo, persecución y humillación, fue un momento de triunfo. Fue algo extraordinario, ya que los mecanos no podían soportarlo. Abandonaron la ciudad y se fueron a las colinas de las afueras a contemplar la inmensa procesión de musulmanes entonando el canto del peregrino. Mohammed envió a un ex esclavo africano llamado Bilal, la clase social más baja según los mecanos, al santuario sagrado de la Kaaba, que los mecanos consideraban suyo, para hacer la llamada a la oración. Bilal proclamó en el llamado que solo había un Dios y que Mohammed era su profeta. Fue un momento terrible para los mecanos y para las personas que profesaban otras religiones, pero un momento eufórico para los musulmanes. Sin embargo, la paz entre los musulmanes y los residentes de la Meca solo duraría un año, ya que rompieron el tratado de Hudaybiyah atacando a un clan aliado de Mohammed. En respuesta, 10 días antes del mes santo del Ramadán, Mohammed y un ejército de 10.000 hombres se dispusieron a tomar la Meca por la fuerza. Mohammed ya se sentía fuerte para poder conquistar la Meca, y los miembros de la Quraysh, al ver la inminente derrota, pues decidieron convertirse al Islam.
Se cuenta que el profeta entró a la Meca con la cabeza abajo, humilde, considerando esto como una victoria de Alá. Después de rodear la Kaaba 7 veces, Mohammed destruyó cada uno de los 360 ídolos que la rodeaban. Luego les habló a los residentes de la Meca y les hizo una pregunta. Si estuvieran en mi lugar, ¿qué creen que harían? Los mecanos pensaron que morirían todos, pero Mohammed les concedió la amnistía y les perdonó la vida. La religión, que había nacido rodeada de ridículo, persecución, empezó a extenderse por la península arábiga, pero poco después de regresar a Medina, Mohammed tuvo una premonición de su muerte. Le dijo a su hija Fátima que cada año en el mes del Ramadán, el ángel Gabriel le recitaba el Corán y le pedía que lo repitiera. Aquel año le había pedido que lo hiciera 2 veces y por eso Mohammed se había convencido que su muerte estaba cerca. En el año 632, Mohammed hizo su última peregrinación en la ciudad en la que había nacido. Durante la primera había conducido a cientos de musulmanes y en esta última decenas de miles de creyentes siguieron sus pasos. Llegó a la Meca como líder del pueblo musulmán, no como enemigo de los mecanos, y empezaron a efectuar los ritos de la peregrinación que se siguen practicando hasta el día de hoy. En la actualidad, todo musulmán debe de hacer una peregrinación a la Meca al menos una vez en su vida. Eso se conoce como el Hajj. 2 o 3 millones de musulmanes viajan a la Meca cada año para este ritual de 5 días. Mohammed, al finalizar el último Hajj en la llanura de Arafat, sobre una pequeña colina llamada el Monte de la Misericordia, el profeta pronunció su última alocución. Les dijo que fueran buenos unos con otros y no violaran los derechos del prójimo. Dijo a hombres y mujeres que se relacionaran con humanidad, a los hermanos que se cuidaran entre sí y a los musulmanes que se trataran como hermanos y hermanas. Pero quizás lo más importante fue que puso fin a la venganza, al derramamiento de sangre, a la revancha que había oscurecido su cultura desde su nacimiento. Al final de la prédica, Mohammed no hizo una lista de sus logros. Había unificado a su pueblo, les había enseñado el monoteísmo y les había llevado la paz. Aún así, no marcó eso como logros. Por el contrario, preguntó a su gente: ¿he cumplido la misión que tenía con mi Dios y con ustedes? En sus palabras se puede sentir el deseo de haber colmado su misión. Quizás se trataba de un hombre de fe inseguro de sus acciones. En su momento completamente humano, le pidió al pueblo que lo reafirmara 3 veces. Sí, sí has cumplido tu propósito. Tal vez no era un líder que buscaba grabar su nombre en la historia, sino era asegurarse de poder rendir cuentas al enfrentarse con su creador. Quería estar en la posición de decirle a Alá que había hecho lo mejor que había podido y esperaba haber tenido éxito. Y si lo piensan, al final, eso es todo lo que podemos hacer como seres humanos. No solo el profeta, sino también nosotros mismos en el momento de rendir cuentas en nuestros últimos días. Mohammed se sentía enfermo, tenía dificultades de salud. Su familia parecía estar convencida de que el profeta estaba muriendo y en su lecho de muerte lo rodeaba mucha gente, pero él pidió silencio para tener un momento de tranquilidad, paz y calma. Rodeado por la comunidad de Medina, esposas y compañeros, Mohammed murió pacíficamente el 8 de junio del 632. La noticia de su muerte impactó a todos, más que todo a Omar, que pensó que él moriría primero. La gente comenzó a murmurar que el profeta había muerto y Omar se colocó en medio de la plaza y dijo: hay algunos hipócritas y mentirosos que dicen que el profeta ha muerto, quizás con la intención de comenzar a idolatrarlo. Pero en medio del dolor, Abu Bakr recordó al pueblo un verso del Corán que le había sido revelado al profeta tras la batalla de Uhud, cuando temieron en ese momento que el profeta había muerto. Abu Bakr les dice: todo aquel que veneraba a Mohammed debe saber que el profeta ha muerto.
pero todo aquel que adore a Dios debe saber que Dios vive y que nunca morirá. De repente la gente recuperó el sentido y la comprensión de que Mohammed era un hombre, y los hombres son mortales, y ese es su destino. Hizo todo lo que estaba en sus manos para evitar que lo adoraran a él, porque sabía que eso era un peligro inherente en la tradición religiosa. El mensajero se convierte en objeto de adoración y no el que envía el mensaje. Ahora, turno para ti. ¿Qué piensas del acuerdo de Hudaybiyah que los mecanos quebrantaron? ¿Cuál es tu opinión de la toma de la Meca 10 días antes del mes de Ramadán después que los mecanos rompieron el tratado? ¿Cuál hubiese sido tu reacción tras la muerte del profeta si hubieras vivido aquel tiempo? Deja tus comentarios y haznos saber tus opiniones. Dejaremos este capítulo hasta este punto. Si te ha gustado este video, por favor suscríbete y dale like. Vienen nuevas series que vamos a intercalar y demás temas de misterio. Compártelo en tus redes sociales para que tus amigos puedan verlo y no olvides darle a la campanita para que recibas una notificación cuando suba el siguiente video. Mi nombre es José. Hasta pronto.